Qué bendición estar con ustedes en esta mañana desde la iglesia virtual. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Es una bendición muy grande poder nosotros estar transmitiendo a través de estos medios. Seguimos con la ayuda del Señor usando estos medios virtuales que Dios nos da para su honra y para su gloria. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, vamos a compartir un mensaje en esta mañana que lo he titulado Boga mar adentro. Y voy a tomar lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio según Lucas, del verso 1 en adelante, que dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban allí cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Alabado el nombre poderoso del Señor Jesús. Bueno, he titulado este tema para compartirlo: Boga mar adentro. Sabemos que es un día misionero por el cual hemos orado por nuestros compañeros ministros que están en el extranjero, como los que están acá a nivel nacional en Colombia, y esperamos que Dios los siga bendiciendo a ellos, que Dios los siga guardando y fortaleciendo en ese trabajo ministerial, tanto a ellos como sus esposas, sus hijos, que son vitales también en este trabajo de anunciar y predicar el nombre poderoso del Señor Jesús. Gloria al Señor. Boga mar adentro. Hemos leído unos pasajes de la Biblia muy llamativos y prácticamente creo que es una de las historias que alrededor del llamamiento de algunos de los discípulos del Señor pues tiene una relevancia muy importante, porque el tema a narrar tiene lugar en las orillas del lago de Genezaret, o también llamado el Mar de Galilea, lugar donde, como sabemos, tuvo principio el ministerio público de nuestro Señor. Y es acá precisamente donde tomó también lugar la conversión de 4 de sus discípulos, entre ellos Andrés y Pedro, los cuales, al haber estado, como dice acá el relato, trabajando toda la noche sin poder pescar nada, descendieron de la barca, comenzaron a lavar sus redes. Lo más probable es que estaban angustiados por la gran faena de trabajo, una jornada de toda una noche extenuante que no les había traído buenos resultados. Pero precisamente, aunque no tuvieron resultados positivos para ellos tocante a la pesca, lo que no sabían estos pescadores
era que en la mañana iban a tener el encuentro más crucial de sus vidas. Se iban a encontrar con Jesús y ese día las cosas iban a cambiar para ellos. Y sabes, estimado hermano o amigo que en esta mañana estás allí detrás de tu pantalla, lo bueno del Señor es que Él llega donde se le necesita y cuando se le necesita. Probablemente en esta mañana haya muchos hermanos que están necesitados de Dios, pasando por momentos difíciles en lo personal, en sus hogares, y han pasado una semana difícil, llena de circunstancias diversas que les han llenado de motivos para probablemente estar angustiados, tristes, desesperanzados. Pero mira, lo bueno del Señor es que Él siempre está allí cuando nosotros le necesitamos. Y a veces en el momento en que nosotros menos lo pensamos, el Señor llega en medio de esa necesidad. Hoy puede haber muchos necesitados de Él. Y la buena noticia es que está muy cerca de cada uno de nosotros, así como lo estuvo de estos pescadores, de Andrés y de Pedro, los cuales, según el contexto que nos muestra el pasaje bíblico, estaban cansados, lavaban sus redes. Significaba obviamente todo esto que ellos se iban a casa, y lo más desesperanzador para sus propios hogares, iban con las manos vacías, sin llevar el pan diario a sus familias, sin llevar el sustento diario para aquellos que probablemente también dependían de esa faena de pesca. Yo pienso, ¿cuántos no habrá ya cansados de esta situación por la que estamos pasando? Ya casi 4 meses de restricciones, de aislamientos, y otros probablemente estén cansados de sus parejas o de sus propias vidas, cansados de la rutina. De pronto ya no hay sosiego, de pronto el aislamiento congregacional los está llevando a muchos a no querer nada para el Señor, porque el hecho de que nosotros pues no estamos en este momento congregándonos hace que a muchos también se les olvide sus deberes como cristianos, porque muchos estaban habituados a que solo en la iglesia leían la Biblia, solo en la iglesia cantaban, solo en la iglesia oraban y solo en la iglesia buscaban la manera de ir a escuchar la palabra del Señor. Y lo triste de toda esta situación es que muchos se han ido apartando lentamente del Señor. No hablamos de la iglesia porque igual todos estamos en la misma situación, no estamos yendo al templo, pero muchos se están apartando del Señor. El aislamiento congregacional está haciendo salir a flote probablemente el corazón y los pensamientos de muchas personas. Entonces, quisiera en esta mañana que Dios te ayudara a ti, mi hermano, que escuchas este mensaje, para que medites en la importancia de no alejarte de Dios, de no abandonar tus principios. Otros dirán probablemente, bueno, ya hemos predicado tanto, la gente, por más que se le predica, no se arrepiente, unos atienden, otros no atienden el evangelio. Pero mira, la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 6 y verso 9, un pasaje muy conocido por la mayoría de lectores de la Biblia. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, dentro de nuestra naturaleza cristiana está
inserto el hecho de que nosotros no podemos hacer lo malo. Nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo bueno, pero no podemos cansarnos de hacer lo bueno, pensando en que de pronto, por muy bien que te portes, por muy bien que hagas las cosas, de pronto no obtienes los resultados esperados. Pero no nos cansemos de hacer el bien, nos dice la Biblia, porque a su tiempo, óigase bien, a su tiempo, segaremos si no desmayamos. En el libro de Proverbios, el capítulo 14 y en el versículo 23, hay un pasaje bíblico también muy conocido por muchos lectores de la Biblia que dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor siempre hay fruto. Claro, a veces los frutos no son los apropiados, no están en las condiciones óptimas de calidad, pero siempre hay un fruto. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar buenos frutos. En toda labor nuestra siempre habrá un resultado. Pablo dijo que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nosotros trabajamos en la obra del Señor. Nosotros luchamos dentro de la vida misma como cristianos por agradar a Dios. Y de seguro que habrá una recompensa para cada uno de nosotros por el trabajo que cada uno de nosotros desarrollemos. Los pescadores del mar, como Andrés y Pedro, ellos usaban la barca como un medio de transporte y de trabajo. Pero según el contexto que hemos leído, después de una larga jornada, de toda una noche, ellos están lavando sus redes. Y claro, lo más seguro es que solo habían llenado sus redes de hojas, de basura del mar. Esperaban sacar sus mallas llenas de peces, pero a cambio las sacaron fue llenas de suciedad. Y yo quisiera ver cómo desde nuestro contexto actual esa barca puede significar algunas cosas muy relevantes para nosotros. Puede representar el lugar de tu trabajo, puede representar la vida misma en nuestro lugar más amplio de trabajo, ¿sí? Que es el mundo, o que es nuestro hogar, o que es la iglesia. La iglesia es nuestro lugar de trabajo en lo espiritual. Pero la red también puede representar tu hogar, tu ministerio, tus talentos espirituales. Y esta mañana, de pronto no a profundidad, quisiera hablar de la importancia de mantener esa red lista. Y qué bueno que en la historia que nos presenta aquí el evangelista Lucas, él resalta el hecho de que los discípulos de Jesús o los que iban a ser discípulos del Señor, al no haber pescado nada, ellos descendieron de la barca y lavaban sus redes, quitándole toda suciedad, todo mugre que de pronto hubieran recogido en el transcurso de la noche. Porque eso me sirve a mí también para en esta mañana decir qué importante es mantenernos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestros talentos espirituales, sacando lo bueno, lo mejor de nuestras vidas. Porque a veces la resignación es un peligro cuando podemos dar más. Y podemos dar más, yo estoy seguro que sí. Porque el día que te bajes de esa barca, que solo veas probablemente el horizonte oscuro, que ya no hay otra oportunidad, que solo sea de pronto que te bajes de la barca a lavar tus redes, que sea solo para mantenerlas preparadas para una nueva
faena, no para irte desesperanzado, frustrado por los momentos adversos que en ocasiones en la vida vivimos. Hay que quitar las cosas que no sirvan de la red y disponerla nuevamente. Esto es lo que desea el Señor para todos. Así que no podemos cansarnos de tirar la red y no podemos descuidar nuestra red. Cuida tu hogar. Quisiera enviar esta mañana un pequeño consejo a aquellos hombres y mujeres que tienen hogares constituidos dentro de la iglesia. Mis hermanos, valora a aquellos que te rodean. Valora a tu esposa, a tu esposo, valora a tus hijos. Brinda amor si esperas recibir amor de tu compañero o de tu compañera, de esa persona que está a tu lado, porque es alguien que Dios te lo ha dado a ti para toda la vida, no solo para los momentos buenos, sino también para los momentos vividos que a veces son malos. No te olvides de la importancia de que dentro de tu hogar el amor se cultiva, el amor se cuida, el amor hay que mantenerlo avivado y el amor se aviva, se mantiene bien cultivado, bien preservado cuando no olvidamos esos principios internos o propios que deben de salir de nosotros hacia nuestro compañero, hacia nuestra compañera. Aprende el respeto hacia la otra persona. Aprende la tolerancia hacia esa otra persona. Aprende a escuchar a esa otra persona. Aprende a valorar aún las cosas más pequeñas o rudimentarias de la vida que esa otra persona con afecto, con cariño, con amor te expresa o hace para ti. Aprende a ser una persona de gratitud. Que el hecho a veces de no ser personas de gratitud hacia los gestos de aprecio, de cariño, de amor hacia esa otra persona, llevan a frustraciones, llevan a problemas, a que se den pequeñas heridas allá en los sentimientos, en el corazón. Y hermanos, es triste a veces uno darse cuenta cómo muchas parejas hoy están bajo el mismo techo y parece que este confinamiento en muchos ha sacado lo más bueno, en muchos ha sacado las cosas más lindas, pero en otros ha sacado probablemente lo más despreciable, ha sacado lo más bajo, y esto está llevando a que muchas parejas, como hemos escuchado por muchos noticieros, como la tasa de homicidios dentro de las familias ha crecido, dentro de los hogares, como los problemas del hogar se han incrementado. Hermanos, yo pienso que dentro de una sociedad que muchas veces no administra, que no tiene los principios de Dios, puede ser aceptable. Pero nosotros que tenemos principios bíblicos, que tenemos principios espirituales, morales, éticos en Dios, las cosas en nosotros deben de ser totalmente distintas. Así que cuida tu hogar. No es el tiempo de que hoy muchos estén esperando que termine esta pandemia para irse en derechito a un juez para pedir el divorcio porque ya no aguantan a su esposo, porque ya no aguantan a su compañera. Es el tiempo más bien de lavar la red. Es el tiempo de preparar la red y sacar la suciedad, las cosas que se hayan ido pegando y tener dispuesta tu vida ministerial, tu vida en tu hogar, tu vida de pareja, tener dispuesta esa vida tuya junto a aquellos que también te aman y que tú debes de amar, porque cuando menos pensemos, aparecerá un día, mi hermano, mi amigo,
aparecerá el Señor y vendrá por su iglesia. Así que cuida tu hogar. Número 2, porque voy a hablar de estas 3 cosas. Cuida tu ministerio. Todos tenemos un ministerio, un llamado de Dios. Pablo menciona 5 grandes ministerios. Cuando él dice, y a uno puso Dios en la iglesia, meramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos ministerios son dados por el Espíritu Santo. Y vale la pena hoy que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Tener entendimiento de lo grande que es Dios, de lo mucho que Él nos ha dado, y tener cuidado de no enterrar el talento, de no enterrar el ministerio. Así tengas la cautela de envolverlo en el pañuelo de tu conformismo, de tu resignación. Es que yo una vez lo intenté y no pude. Yo he tratado de hacer las cosas, pero no me salen. Mi hermano, yo creo que cuando tenemos un ministerio de parte de Dios, nosotros tenemos que practicarlo, tenemos que desarrollarlo. Y al principio todos cometemos errores. Todos cometemos torpezas, pero a medida que vayamos desarrollando nuestros ministerios, nuestros llamados en Dios, Dios nos va a dar la capacidad, la experiencia, la pericia, la destreza para hacer las cosas cada día mejor. Yo pienso como pastor que hoy nosotros como pastores necesitamos alrededor nuestro hombres y mujeres más comprometidos con Dios y con la iglesia, con la obra de Dios. Yo entiendo que probablemente muchos en las congregaciones no han podido todavía entender, conocer cuál es su ministerio, cuál es su llamado en Dios. Pero yo te invito para que descubras en Dios, a través de la oración, a través de esa entrega a la intimidad con Dios, descubras cuáles son esos ministerios, esos llamados especiales que Dios ha hecho a tu vida, para que los coloques al servicio de Dios y de la iglesia. Cuida tu ministerio, porque el ministerio es muy importante, así como debemos de cuidar de nuestro hogar. Cuida ese llamado santo de Dios. Cuida los talentos. Cuida las capacidades espirituales que Dios te ha dado. Muchos no consideran la importancia del llamado más allá de la salvación. Asumen que ser salvos es lo más importante. Y por supuesto, es indiscutible, ya que a esto vino el Señor. La Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero yo he creído, y así lo he predicado muchas veces, que implícito al llamado de la salvación también va el del servicio a Dios. Así que no es solo esperar la venida del Señor, sino también qué podemos hacer mientras estamos en la barca. Efesios 2, verso 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya que dentro de esta nueva creación que hay en nuestra vida, en esta nueva naturaleza que Dios ha compartido con nosotros, está implícito no solamente el perdón de nuestros pecados, la regeneración de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas, está también el hecho de que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para desarrollar buenas obras mientras que vivamos acá sobre la tierra. Yo he considerado la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, pero no como muchos han visto o han asimilado que la llenura del Espíritu Santo es solamente para
para yo ser salvo, para yo irme con Dios. Esto está relacionado con la idea de que muchos han tenido siempre de que el Señor me salvó, el Señor me perdonó, ahora sí, Señor, ven por mí lo más pronto posible. O sea, hemos pensado que Dios nos salva para llevarnos al cielo, que Dios nos llena con el Espíritu Santo solo para poder ser arrebatados de acá de esta tierra al cielo. Pero más allá de eso y de fondo, la llenura del Espíritu Santo al cristiano es vital, es necesaria, porque el Espíritu Santo le dota de poder, lo capacita para ministrar, para el servicio a Dios en la iglesia. Y es aquí donde nosotros le servimos a Dios. Yo he dicho varias veces, si Dios nos diera su Espíritu Santo y con ello todos los dones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, interpretar lenguas, sanar enfermos, echar fuera demonios. Mi pregunta es, en el cielo, ¿a quién le vamos a echar fuera demonios? En el cielo, ¿a quién le vamos a ir a interpretar lenguas? En el cielo, ¿qué vamos a ir a profetizar? Entonces, mira que todos esos ministerios y los dones del Espíritu Santo que Dios nos da son para ejercitarlos acá en la tierra y desde el seno de la iglesia, porque desde la iglesia es donde nosotros proyectamos la obra, la gracia de Cristo hacia el mundo entero. Le servimos a Dios con lo que Él nos ha dado, no con lo que tenemos nosotros, como con nuestros propios recursos. Le servimos a Dios con los recursos de Él. Le servimos a Dios con lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Por eso la red también puede representar las herramientas o las técnicas o recursos disponibles para hacer que todo en cuanto a nuestro hogar, a nuestro ministerio o nuestros dones espirituales funcionen bien en relación a esa nueva naturaleza a la que usted y yo hemos sido partícipes, como dijo el escritor Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces no podemos creer que muchos hogares, ministerios, vidas cristianas hoy estén al borde del colapso, cuando los que hoy no conocen del evangelio están buscando la manera de ingresar a la familia de Dios, están buscando la manera de ingresar a la iglesia. Qué bueno que pensaras un poco en eso, porque yo después de 10, 15, 20 o 30 años de estar en la iglesia, estoy buscando la manera de alejarme de Dios. Estoy buscando la manera de irme otra vez al mundo, cuando hay tanta gente que afuera está deseosa de saber de Dios. Como dijo el salmista, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y él dice, oh Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Sí, entonces hoy tenemos hambre y sed en mucha gente que está a nuestro alrededor de Dios. Pero ¿qué tanta hambre, qué tanta sed tienen los cristianos o tenemos los cristianos hoy en día de Dios? ¿Qué tanto anhelo tenemos hoy por la casa de Dios? Como dijo el salmista David, anhela mi alma y aún ardientemente, dice él, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, aleluya, cantan al Dios vivo. Entonces, hermano, yo creo que debemos de añorar, obviamente, sí, poder congregarnos, reunirnos, pero independientemente de eso, tú no has dejado de ser casa de Dios, templo de Dios, edificio de Dios. Independientemente a todo eso, tú tienes una vida cristiana, tienes unos ministerios, tienes unas responsabilidades en Dios que no puedes descuidar. Es increíble darse cuenta que mientras muchos quieren entrar, otros se quieren salir. Es increíble saber que mientras tanta gente que no conoce hoy a Dios quieren ser hijos de Dios, muchos que hoy son nuevas criaturas quieren ser otra vez tinieblas. Y tenemos los recursos en Dios. Así no estemos congregándonos. Así aún por el momento nuestros templos estén cerrados, pero tenemos los recursos en Dios.
podemos orar. Y la Biblia dice, por allá en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego, súplica, con acciones de gracias a Dios. Entonces, hermano, no nos afanemos. Presentemos nuestras peticiones diariamente delante del Señor. ¿Cómo? Él dice, en oración y en ruego. Si algo que debemos de aprender nosotros es a depender de Dios, es a esperar en Dios, a que Dios sea el que haga las cosas que nosotros no podemos hacer. Déjale las cosas más difíciles a Dios y procura tú hacer las cosas más simples o más pequeñas. Aporta tu grano de arena. No esperes probablemente dentro de tu hogar, por ejemplo, que haya armonía, que haya paz, cuando tú no das de tu parte, cuando vives una vida llena de sentimientos negativos, cuando estás discutiéndole a tu esposo o a tu esposa por cualquier cosa, cuando estás recriminando por qué no se hizo esto así o asá, cuando no estás teniendo esos pequeños detalles, cuando no estás aplicando la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Todo lo que vosotros queráis que los demás hagan con vosotros, dice el Señor, hacedlo vosotros con ellos. Nos olvidamos de la regla de oro. Por eso es que a veces exigimos amor, pero ¿cómo lo vamos a tener de vuelta si no lo damos? Exigimos respeto, exigimos comprensión, exigimos cariño, pero ¿cómo lo vamos a tener de vuelta si no lo damos? Entonces, ¿tenemos los recursos en Dios? Claro que sí, pero tú tienes que aportar también de tu parte. Y una de las fórmulas que tenemos nosotros como cristianos es la de ir a la presencia del Señor y orar y decirle, Señor, cambia aquellas cosas de mi vida que necesitan cambio, que necesitan transformación. Señor, ayúdame. Tenemos su palabra. La palabra en medio de nosotros es vital. Es vital, mis hermanos. Mira lo que dice Santiago, dice, sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos la palabra con nosotros, la hemos leído durante muchos años, la hemos memorizado durante muchos años, sabemos los principios bíblicos, pero hermano, el problema es que a veces nos olvidamos de ser hacedores. No nos olvidamos de la palabra, la tenemos en la mente, la tenemos allí en el corazón, pero nos olvidamos de ser hacedores, de hacer, de construir, de poner por obra la palabra. Y por eso es que a veces nos va mal, porque no le obedecemos a la palabra de Dios, porque no cumplimos el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo queremos a veces tener éxito en nuestro ambiente familiar, éxito en nuestra vida cristiana, éxito en nuestro hogar, si no empezamos por obedecer la palabra de Dios? Es en estos momentos cuando más requerimos todos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Antes de renunciar, antes de sacarle las maletas a tu esposo o a tu esposa, antes de desmayar y no querer servir más al que nos salvó, hermano, hay que tomar un alto en el camino y decir, bueno, la faena está dura. Toda la noche hemos estado remando y llevando la barca a los mejores puntos, pero ha sido infructuoso el trabajo. No hemos sacado sino hojas, basura. Pero hermano, antes de decir no, voy a quemar la red, la voy a regalar, piensa por un momento. Andrés y Pedro, ellos dijeron, no, vamos a lavar las redes, vamos a mantenerlas limpias. Puede que mañana o pasado mañana venga otro día mejor. Puede que hoy no tuvimos resultados, pero otro día tendremos la bendición. Por esto Jesús
le dice a estos pescadores y explícitamente a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gloria al nombre de Jesús. Y recuerda, antes de Jesús decirle esto a sus discípulos, la Biblia dice que él había ingresado a una de las barcas y sentándose desde la barca enseñaba la palabra. Así que hubo un punto intermedio entre la derrota y la bendición. O sea, entre el momento en que ellos parecían estar derrotados por la faena dura, estaban lavando sus redes, y el otro momento al final de la historia, cuando había una red que iba apareciendo de en medio de la mar, y iba mostrándose cómo estaba llena de peces, tanto que la red se rompía. Ese punto intermedio fue cuando el Señor, sentado desde la barca, les enseñaba la palabra. El momento cuando el Señor, con su palabra de vida, cambiaba las decisiones del corazón, cambiaba, transformaba la mentalidad de Andrés y de Pedro, estaba revirtiendo las malas decisiones del corazón. Por eso es importante volvernos a Dios y volvernos a su palabra. Y cuando nos volvemos a esa palabra de vida, oiga, eso hará que se reviertan las malas decisiones del corazón. Porque muchos hoy se sienten frustrados en lo personal. Porque muchos sienten hoy que sus hogares están a punto de destruirse. Porque muchos hoy piensan que es frustrante el servicio a Dios cuando no hay resultados. Porque sencillamente es necesario volvernos a Dios y a su palabra, a la palabra de vida, a la palabra que nos regenera, a la palabra que nos transforma. Volvernos a los principios de Dios. Y eso hará que al volvernos a su palabra, hará que de hoy en adelante tu vida tenga un giro. Por eso Jesús le dice a los discípulos y a Pedro: boga mar adentro, ingresa más allá a lo profundo. Hermano, necesitamos ingresar a lo profundo de Dios. No te quedes en la orilla, ve adentro y verás el cambio. Métete en la presencia de Dios. La Biblia dice que en la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto. La Biblia habla de los tiempos cuando Samuel estaba pequeño, estaba joven, y el sacerdote Elí tenía sus dos hijos, que eran la vergüenza pública del sacerdocio de aquella época. Eran la deshonra de su hogar. Y lo que la Biblia dice es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Por qué escaseaba? Porque había pecado, porque había consentimiento de la iniquidad, porque Elí ya por lo viejo probablemente se había olvidado de los principios, se había olvidado del temor a Dios, se había olvidado de la importancia de él como ministro de Dios, agradar a Dios, honrar a Dios, no solamente con sus actos, sino también con los actos de su familia, y por eso escaseaba la palabra. Pero cuando vino la renovación, vino la transformación del ministerio, Samuel entró allí desbordando, alabado el nombre de Jesús, y venía palabra de Jehová, y fue gran profeta de Jehová, dice la Biblia. Jeremías habla de los profetas falsos, y dice Jeremías: si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les había hecho oír mis palabras, y habían revelado al pueblo mis intenciones, mis propósitos, si ellos hubieran estado en mi secreto. Pero como no se metían en el secreto, no se metían en la profundidad de Dios, no se metían mar adentro, entonces ellos solamente lo que podían hablar era vanidad y palabra mentirosa, palabras que simplemente llegaran al oído del hombre para recrear su mentalidad, su corazón, pero no una palabra que llegara a transformar la vida de raíz. Entonces,
hermano, es necesario volvernos a Dios y a su palabra, meternos más adentro de Dios. Traigo a la memoria lo que vivió el salmista Asaf. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos esa historia. Conocemos la historia del salmista Asaf. Como la Biblia empieza diciendo él personalmente, por poco deslizaron mis pies. Yo voy a hacer un recuento rápido de la historia del salmista, de ese hombre. Por poco se deslizaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen envidia de los arrogantes. Y entonces él decía, ellos no sufren como nosotros, ellos no pasan penurias como yo, ellos no tienen estas dificultades en la vida como yo. Pero hay que llegar a ese punto en que él escribe diciendo, pero entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Entrando en el santuario de Dios, entrando allá mar adentro, entrando allá a lo profundo de Dios, comprendí el final de ellos. Y entonces él dice, tan torpe era yo. Oh, bendito el nombre de Jesús. A veces en nuestra torpeza cometemos errores, fracasamos en nuestros intentos. A veces en nuestra torpeza herimos a la esposa, al esposo. A veces en nuestra torpeza nosotros pensamos que no hemos sido llamados por Dios, que no tenemos resultados en Dios porque cerró el cielo para nosotros, pero a veces la torpeza es que no nos metemos en Dios. A veces la torpeza está en nosotros mismos porque no buscamos de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos decir a muchos creyentes, vivo estos problemas hace muchos tiempos y no sé qué hacer, lo he intentado todo, pero a veces uno indaga, ¿qué tanto has hecho? ¿Qué tanto has procurado que las cosas cambien? ¿Cuántos ayunos has hecho? ¿Cuántas veces te has metido en Dios? No he tenido tiempo para meterme en Dios, no he tenido tiempo para ir a un ayuno. Quieren que las cosas cambien, quieren que las cosas se transformen a su alrededor como por un arte de magia, pero no buscan la presencia de Dios. Hermano, no faltará que traigas a la memoria tus fracasos, los problemas vividos allí en tu pareja, las situaciones diversas que has vivido como cristiano, como hijo de Dios. Pero escucha lo que nos dice esa palabra de Dios hoy. Boga mar adentro. Señor, toda la noche hemos estado trabajando, le dijo Pedro al Señor, y nada ha sucedido. Sí, es verdad. Nadie dice que en la vida no se lucha, que para mantener una relación estable con esa pareja no has hecho cosas lindas, sacrificios grandes, que para estar en los caminos del Señor después de tantos años no hayas tenido que pasar por momentos de dificultad. Pero Dios nos sigue diciendo, boga mar adentro, más. Cada día hay que buscar de Dios, de su consejo. La vida no se puede vivir solo de acuerdo a nuestros criterios o de acuerdo a nuestra sabiduría. Esa es imprecisa, inconstante. Pero recuerda, la Biblia dice que la sabiduría que viene de lo alto, de mar adentro, es pura, es pacífica, es amable. Y allí está el secreto. Muchos quieren bendición, pero no aman al que da la bendición. Muchos quieren un lindo hogar, pero sacan del hogar al Señor. Cuando ya creen haberlo alcanzado todo, ya dejan su vida espiritual a un lado y solo la manejan desde el ámbito social. Y entonces, claro, no hay tiempo para una vida devocional, sino vida social. No hay tiempo para orar, sino de hablar por las redes sociales. No hay tiempo de leer la palabra, pero sí de estar al tanto de las últimas noticias. Entonces, ¿cómo se pretende
tener un buen resultado. Esto es lo que significan las palabras de Pedro. Señor, lo hemos intentado todo y no hemos logrado nada. Pero el Señor viene a Pedro y le dice, boga mar adentro. Y cuando se entiende esto, entonces hay que decir, Señor, en tu palabra echaré la red. No vamos a confiar en nuestros criterios, en nuestra sabiduría o nuestra experiencia como pescadores. Vamos a creer en lo que usted dice, Señor, y en tu palabra vamos a echar la red. Así que, mi hermano, en esta mañana, inténtalo. Sigue adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Obedece al llamado de Dios, así como Pedro lo obedeció. Y ellos obtuvieron unos resultados inmensos, una gran cantidad de peces, dice la Biblia, tanto que su red se rompía. Por eso cuando nosotros decidimos desde nuestro interior obedecer a Dios, creo yo que viviremos más tranquilos y mucho más bendecidos. Debemos cambiar nuestros malos hábitos. Dios prepara una iglesia no para que el mundo la aplauda, sino para que el mundo la rechace acá, para él poder recibirla allá en su morada. Entonces, yo quiero en esta mañana decirle a los que están cansados, a los que están probablemente estresados allá de ese confinamiento, recuerda, necesitamos respeto y tolerancia los unos a los otros. La regla de oro no se nos puede olvidar. Haz tan feliz a la otra persona como tú quieres también ser feliz, y ambos conseguirán la paz y la felicidad mutua. Sirve al Señor con corazón sincero, no como para agradarte a ti, no como para agradar a los hombres. Hazlo como para agradar a Dios, y así conseguirás el agrado del hombre. Según el relato bíblico del Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 16, cuando Jesús llamó a Andrés y a Pedro para que fueran pescadores de hombres, fue un ministerio dado a estos hombres, pero fue también una honra para ellos, para unos hombres que probablemente eran sin letras y de una condición humilde. Dios los llama a ser pescadores de hombres, y la obediencia primariamente a Dios les trajo bendiciones a ellos en sus vidas. Hermano, Dios nos llama a cosas grandes, pero debemos seguir nosotros al pie de la letra lo que Él nos dice. Simón y Pedro, Simón, Pedro o Andrés ya no usarían su red. Ellos la dejaron y le siguieron inmediatamente. Pero Jesús les dio otra red, una red de más cobertura, de más responsabilidad. Serían grandes pescadores de hombres. Sería como la analogía de sus vidas. Sus experiencias humanas con la red y los peces las llevarían a otro campo de acción. Pedro fue el hombre que con un solo sermón, más de 3,000 personas se arrepintieron, y fue un referente para los demás discípulos del Señor. Hoy Dios podría usarte a ti mucho más de lo que estimas, si solo decides bogar mar adentro. Tomar más tiempo para reflexionar sobre tu vida en lo espiritual, en lo familiar. Es el tiempo de vivir más unidos y más comprometidos con Dios. Seguir predicando la palabra. Crean en ella o no, hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Que solo el resultado lo dará Dios. Porque es Él el que nos dice a cada uno de nosotros, boga mar adentro, boga mar adentro. Y la pregunta es,
Hermano, ¿estás tú dispuesto a abogar mar adentro? ¿Estás dispuesto a eso? Yo coloqué en la descripción de este sermón unas palabras del escritor y presbítero de nuestro distrito, el hermano John Setter, y quiero tomarlas de nuevo para terminar esta mañana. Y dice, el Dios de propósitos y de procesos. Y dice, Él es el Dios de propósitos, pero también el Dios de procesos. Sus procesos son temporales y circunstanciales, pero sus propósitos son eternos y permanentes. José pasó por el proceso de estar encerrado y proyectaba ser enterrado por sus hermanos, pero no se quedó en la cisterna. Pasó por el proceso de ser vendido por sus hermanos a los amalecitas y luego ser vendido a Potifar, pero no se quedó en la esclavitud. Pasó por el proceso de ser calumniado y terminar en una cárcel, pero no se quedó en la decepción de ser traicionado y olvidado. Porque José no se enfocó en el proceso, sino en el propósito de Dios. Cuando te enfocas en el proceso, siempre estarás recordando lo que te hicieron, los que te hirieron, los que te traicionaron. Eso no te dejará avanzar, ni crecer, ni madurar. Cuando te enfocas en el propósito de Dios, podrás cambiar los valles de lágrimas en fuentes. En el proceso siempre estarás recordando lo que te hicieron. Oiga bien esto. Podrás salir de las cisternas, podrás vivir libre, podrás mantener la integridad en medio de la corrupción, podrás huir de la tentación a pesar de la persecución. Podrás mantener tu frente en alto ante la calumnia. Podrás mantener en la cárcel, pero no preso de los hombres. Cuando José terminó los procesos, pudo comprender que cada proceso hacía parte del gran propósito, porque los procesos son temporales, pero el propósito de Dios es eterno. Reflexión, quise traerla en esta mañana, compartirla con ustedes, porque probablemente tú estás en el proceso, pero necesitas continuar con el proceso. No te quedes mirando simplemente el momento difícil, el momento de la dificultad. Recuerda que el propósito de Dios va más allá del proceso. El propósito de Dios va más allá del momento difícil que vivas. El propósito de Dios va más allá del momento en que las redes salieron vacías y solamente llenas de basura. El propósito de Dios iba en que los discípulos debían entender que siempre hay una nueva oportunidad, que siempre hay otro momento para hacer las cosas. Y en ese momento es cuando Dios puede revertir las cosas y hacerlas mejor para nosotros. Entonces, mi invitación en esta mañana para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, para que entendamos que el proceso con nosotros sigue, continúa, porque el propósito de Dios es eterno. Y por eso debemos de bogar cada día más adentro en Dios, para que cuando Él venga nos halle haciendo así. Nos halle a cada uno de nosotros haciendo lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Entonces, quiero decirles, adelante con el Señor. Cada día que Él viene, tiene cosas lindas, cosas nuevas para cada uno de nosotros.